Dios le bendiga, Dios me le guarde. Le habla a su amigo pastor Vicente Bonilla Sánchez. Hoy vamos a tratar un tema sobre el discipulado. El discipulado, ¿qué es un discípulo? ¿Por qué razón yo debo discipularme? ¿Por qué Cristo dijo conviértanse en mi discípulo, hagan discípulos, asuman ese compromiso? Pero antes de todo yo quiero orar para que el Señor ilumine nuestra vida de una manera sobrenatural y que el Espíritu Santo sea que esté en medio nuestro. Padre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza y el honor. Y hoy te presentamos en el nombre poderoso de Jesús este discipulado, que sea de utilidad, Señor, para tu pueblo a nivel mundial, a nivel universal, y que sea para incrementar su fe y formar el carácter que tú quieres, para que asumamos el compromiso, Señor, de expander tu reino. Que podamos expander tu reino de una manera sobrenatural, que cada discípulo se comprometa, aprenda y se comprometa, que dé los frutos de esa madurez multiplicándose en otro, ya que tú nos llamaste a ser multiplicadores del reino. Te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza, que todo honor sea para ti, oh Dios. Amén y amén. La palabra de Dios es clara y específica. Ella siempre ha tratado con nosotros de una manera directa, expresando lo que Cristo ha determinado para la iglesia. Cada uno de los puntos que Jesucristo puso para la iglesia debe ir instruyendo a personas que se comprometan a guardar ese carácter de Cristo y luego enviarlo a la multiplicación del reino, que es el objetivo del discipulado. Y el objetivo de este discipulado es que usted pueda seguir creciendo en su fe, siga adelante en su fe. Y en esta sesión F, nosotros vamos a tener servir como discípulo. El discípulo es un llamado al servicio, un llamado a estar disponible, a ser colaborador de la obra de Dios. El cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo, todas las unidades de las personas que moran dentro de una iglesia, que han aceptado a Jesús como Salvador, forman el cuerpo colectivamente, y a ese cuerpo se le llama iglesia. La relación en la iglesia, cómo nosotros podemos tener una buena relación en la iglesia con todos los discípulos que se van sumando, con todos los hijos que se van sumando. La disciplina en la vida y en la iglesia. Cómo nosotros mostrar una buena disciplina cristiana fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, tener esa vida disciplinada que se pueda ver, porque eso se alcanza a nivel de la madurez que va alcanzando cada discípulo de Cristo. La cena del Señor, la relación en la familia, vamos a dar relaciones en el mundo y la Biblia y el sexo. La relación en el mundo, la Biblia y el sexo. Cómo nosotros tenemos que relacionarnos afuera para poder representar a Cristo y poder ser una punta de lanza para llevar a Cristo a esa esfera en el mundo. También en la sección G, discipular a un discípulo. Nos va a tocar discipular. O sea, en esta sección no habla de que tú estás siendo discipulado, yo estoy siendo discipulado para discipular a otro. Se está transfiriendo la enseñanza para que usted transfiera la enseñanza a otro y que usted se convierta en un ente multiplicador dentro de la iglesia del Señor. Qué maravilloso, ¿verdad? Nosotros vamos a tener como fundamento bíblico la escritura clave que vamos a tener para este fundamento bíblico es Mateo 28, 18, 20, Lucas 6, 40, Primera de Pedro 2, 20 al 21 y Primera de Juan 2, 26. También vamos a tener a Marco 4, 33 al 34 y Segunda de Timoteo 2, 2. Pero también vamos a tener en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan 8, 31 y 32.
Colosenses 3:17. Estas son las escrituras clave que yo quiero compartir en este discipulado de hoy, de este día. Quiero que este discipulado no se encierre en un grupito, sino a la iglesia a nivel mundial, porque todos somos llamados a discipular a alguien y a ser discipulados. La palabra discípulo en griego, es matei, que significa uno que aprende instrucción de otro. Este matei se usaba en el término griego para adherírselo a un artesano. ¿Cuál es el propósito de adherir a este discípulo? Se adhería al artesano para el aprendizaje de una artesanía. O sea, el artesano moría y tenía que dejar una réplica casi original de lo que era. Su escuela tenía que formar discípulos que no cambiaran la estructura de los dibujos, de la estatua o de la artesanía que se acostumbraba a hacer en esa escuela artesanal. Por eso Cristo usa el término discípulo para que se pueda entender. Estábamos bajo el yugo de los romanos cuando Cristo vino. Israel estaba bajo el yugo de los romanos, estaba bajo esclavitud, y todo lo que era relacionado con los romanos, Cristo lo interpretó para que lo pudieran comprender las personas de ese tiempo. Por eso en griego un discípulo es matei, uno que aprende instrucción de otro, uno que sigue a otro con el fin de convertirse en una réplica casi original a quien sigue o de quien aprende. Este se usaba en el aprendizaje de un artesano. Un discípulo no era solamente un alumno, sino un adherido. Era alguien que se adhería. Por eso se hablaba de ellos como imitadores de su maestro. Un discípulo no era un alumno. El alumno podía venir, ir y ya no jamás saber de su maestro, jamás tener relación, pero el discípulo era alguien que se adhería a la vida de su maestro, vivía con su maestro, tomaba el ambiente. Era lo que hacían con los sacerdotes, que lo llevaban desde pequeño, lo instruían desde pequeño en la casa de Dios, porque ellos tenían que curtirse en eso, como dicen por acá. Ellos tenían que meterse, aleluya, la doctrina, la enseñanza, la ceremonia. Ellos tenían que entender lo que a Dios le agradaba. Y por eso se usa el término discípulo, porque el discípulo está llamado a tener una relación continua con el maestro que sigue. En este caso, Jesús. Todo cristiano está llamado a ser discípulo. Toda cristiana está llamada a ser discípula de Jesús. Esto significa que seguirá a Jesús y pondrá las declaraciones de Jesús primero en su vida. No importa lo que le cueste a sí mismo. Un discípulo, no importa lo que le cueste a sí mismo, pondrá las declaraciones de Jesús, las instrucciones de Jesús a funcionar en su vida. De modo que un discípulo cristiano es una persona que está determinada a seguir a Jesucristo. Escúchelo bien. Con el deseo de aprender de Él y vivir según su ejemplo. Un discípulo es una persona que está determinada a seguir a Jesucristo con el deseo, con la pasión de aprender de Él y vivir bajo el ejemplo de Jesús. Vivir una vida de sumisión y de obediencia porque quiere agradar a su maestro. Aleluya. En el diccionario habla de adherido. La palabra adherido es estar unido, pegarse a una cosa u otra, convenir en un dictamen, opinión o partido, abrazarlo, adhesión, fuerza de atracción entre las moléculas de diversos cuerpos. Esto es adherir.
fuerza de atracción entre las moléculas de diversos cuerpos. Esto es abrazar. Esto es, aleluya, como traspasar tu vida para tomar el modelo de quien tú sigues. Un discípulo, una discípula, es alguien que asume el compromiso con la determinación de transformarse a quien sigue, no importando lo que le cueste. Wow. También adherido cabe en idóneo, que tiene buena disposición o suficiencia para una cosa. O sea, un adherido es alguien, estamos hablando del mismo discípulo, porque el discípulo es un adherido que tiene que convertirse en alguien idóneo que continúe avanzando con la obra de su maestro. Alguien que se le pueda confiar, alguien que se pega al lado de algo, no para hacerlo decrecer. Alguien que se contrata no para hacerlo decrecer, sino para hacerlo crecer, para hacer crecer el departamento, para hacer crecer la iglesia, para hacer crecer el cuerpo de Cristo. O sea, un discípulo no es alguien que está inanimado, un discípulo es alguien que viene con el compromiso o se compromete a echar para adelante la obra de su maestro. 5 principios básicos que debe tener un discípulo pendiente, una discípula de Jesús. 5 principios básicos. Y quiero decírtelo rapidito porque quiero que esta cápsula me dure mínimo 15 minutos. Pero yo quiero que estos 15 minutos sean de bendición para tu vida. Un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Jesús. Un discípulo es una persona que vive continuamente según la palabra de Jesús. No son personas que siguen solo ocasionalmente la palabra de su maestro, sino personas que se comprometen a llevar hasta el fin su enseñanza de una manera disciplinada y confiable. Los discípulos son personas que se comprometen no ocasionalmente, sino que continuamente están practicando la palabra y llevan la palabra de una manera confiable, con responsabilidad. Asumen el rol para el cual fueron llamados. Principio número 1. Jesús es nuestro maestro. Él nos hablará palabra viva diariamente a través del Espíritu Santo. El discípulo sabe que Jesús es su maestro y que le hablará palabra viva diariamente a través del Espíritu Santo. Mire otro principio que yo quiero que usted entienda hoy y que yo quiero entender también juntamente con usted. Quiero también alimentarme, retroalimentarme con esta palabra. Un discípulo es uno que de inspiración. Un discípulo, recuérdese que un discípulo, Jesús nos va a enseñar lo que queremos hacer. Un discípulo tiene que vivir en la esfera de la vida de Cristo, no de su vida personal. Un discípulo le inspira confianza a quien sigue. Ejemplo que ya nos ha dado Cristo, no ha dado ejemplo, por tanto, un discípulo no se sale del ejemplo, no se sale de la maqueta, que ese ejemplo es un modelo previo que se hace para que todos los otros modelos sigan el patrón. Un discípulo siempre va a vivir el patrón del maestro. Es vivir en nuestra vida diaria los mandamientos, enseñanza y ejemplo que ya nos ha dado. El pensamiento principal detrás del discipulado no es de una inspiración, sino de intrusión. El pensamiento principal detrás del discipulado no es de una inspiración, sino de intrusión. Un discípulo tiene que estar dispuesto, una discípula tiene que estar dispuesta a recibir la intrusión y moverse en la intrusión, obedecer la intrusión y materializar la intrusión.
el llamado principal detrás del discipulado es uno de inspiración, no es de inspiración, sino de instrucción. Debemos poner en práctica lo que nos ha sido revelado, hacer por la palabra de Dios. Todo lo que la palabra de Dios nos indica a nosotros como discípulos, nosotros debemos ponerlo en práctica. Necesitamos los fundamentos estables de la obediencia a la palabra de Dios como la base de nuestro discipulado. Si no, estaremos a merced de cualquier noción o pensamiento que aparezca en el camino. O sea, que un discípulo tiene que tener bien claro cuáles son los fundamentos que da el ejemplo, sobre qué está basado su fe y sobre qué está basada la vida del cristianismo o del discípulo de Cristo. Si nosotros no tenemos claro cuáles son nuestros fundamentos de los que debemos obedecer, lo que debemos hacer, vamos a estar a la noción de cualquier película mental que le fabrique a alguien que aparentemente se vea lleno del Espíritu Santo, pero sin fundamento de Cristo. Hay mucha gente enseñando todo, menos lo que Cristo enseñó. O sea, un discípulo no es de inspiración, sino que él es de instrucción. Él obedece la instrucción y camina en obediencia, anda en obediencia. Un discípulo no actúa por sentimiento, por sentir. Un discípulo se comprometió con lo que mandó su maestro, lo asume y comienza a caminar y lo obedece. Amén. Los discípulos y la discípula son personas que confían su vida completamente al Señor. Esta confianza debería ser total, mas no es solo un compromiso con cualquiera, sino con un maestro amoroso, el cual dio su vida por nosotros, que se interesa en nosotros, que está pendiente de nosotros. Un discípulo debe entender que el compromiso que tiene no es con un pastor, no es con un líder, sino con aquel que murió y resucitó, y que aquel que lo amó y que lo va a guiar por sendero de paz, por pasto, aleluya, por verdadero pasto saludable, y junto a agua de reposo lo va a pastorear. Amén. Este maestro se preocupa por nuestro bienestar, por nuestro crecimiento total en Dios. Jesús se preocupa por nuestro crecimiento total en Dios. Jesús tiene el derecho de exigir este cometido porque entregó su vida por nosotros. Jesús está totalmente comprometido con nosotros y quiere el mismo compromiso. Jesús se entregó por nosotros, se comprometió por nosotros, dio todo por nosotros y está totalmente comprometido, y él necesita que sus discípulos también y su discípula, que su iglesia a nivel general esté también totalmente comprometida con él. Eso debe entenderlo un discípulo. Nosotros como discípulos, todos, porque yo me incluyo. Amén. Yo me incluyo. Me incluyo porque necesitamos levantar una iglesia. Jesús quiere que todos sus discípulos tengan el mismo compromiso como respuesta. Quiere que confiemos en Él a cada paso mientras Él lleva nuestra vida y la moldea según su voluntad. Mateo 6, 24, Juan 10, 1 al 18. Quiero que vaya allá la palabra y la lea. Lea su palabra. Mateo 6, 24, Juan 10 del 1 al 18, la puede leer. Un discípulo es uno que vive una relación fructífera con Jesús. Juan 15, 5. Nuestra unión con Cristo hace posible una vida a través de la cual otros pueden ser salvos. Cuando un árbol está lleno de savia que ya no puede aguantar, el resultado es el fruto. Por eso cuando los discípulos están adheridos
a Jesús genuinamente, a la fuente, al Espíritu Santo, a la palabra, el resultado no tiene que ser manipulado, sino que ellos mismos dan el fruto. Ellos se multiplican, ellos sirven, ellos ofrendan, ellos diezman, son colaboradores. Ellos no hay que manipularlos para hacerlo porque tienen un compromiso de hacer crecer el reino y ellos asumieron ese compromiso. Cuando un árbol está tan lleno de savia, el resultado es el fruto. Cuando un discípulo está lleno de Cristo, otros lo ven, oyen sobre él y su ejemplo llevará entonces a otro que sean renacidos espiritualmente en el reino de Dios. Así los nuevos creyentes son uno de los frutos del discipulado. Sin esta clase de productividad en nuestra vida, el reino de Dios no se expanderá, no crecerá. El cuerpo de Cristo no crecerá porque los discípulos tienen que multiplicarse y tienen que dar fruto naturalmente. Tienen que dar fruto naturalmente. Todos los discípulos de Cristo, las discípulas de Cristo, tienen que dar fruto naturalmente, tienen que multiplicarse naturalmente. Necesitamos entender esto, mis amados, a nivel general, a nivel mundial, la iglesia. Un discípulo es uno que está dedicado al cumplimiento de la gran comisión de Cristo. Mateo 28, 18, 20. La meta de nuestro discipulado debería ser la de ganar a otro discípulo, no solo convertido. Los convertidos pueden cambiar su mente, pero los discípulos siguen a su maestro. Podemos tener mucha gente convertida, pero no discípula, porque el discípulo se compromete con el reino de Dios. El discípulo se compromete con obedecer a quien sigue. El discípulo se compromete con la obra, con el reino, con el crecimiento. El discípulo. Un discípulo es una persona muy privilegiada. Es llamado y escogido de Dios. Efesios 1, 4 al 5. Jesús es su Salvador. Murió en la cruz para que sus pecados pudieran ser perdonados, haciéndole aceptable a Dios. Romanos 5, 8. Dios es el Padre con el que tiene una relación personal. Por tanto, es un hijo de Dios y es del reino de Dios. Gálatas 4, 6 al 7. Esto quiero dejarlo hasta aquí. Quiero orar. O sea que un discípulo es alguien muy privilegiado y por eso nosotros debemos entender quiénes somos en Jesús. Debemos dar los frutos de Jesús. Debemos procurar expandir el reino naturalmente. Debemos multiplicarnos, discipular a otros. Padre, te doy la gloria, te doy la honra, la alabanza. Hoy bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas. En toda parte del mundo incremento su fe. Hoy declaro que se levanta una generación de discípulos, de discípulas, aleluya, aguerrido, aleluya, determinado a obedecer tu palabra. En el nombre de Jesús lo bendigo. Bendigo la iglesia del Señor. Bendigo los discípulos, las discípulas a nivel mundial. Dios te bendiga. Que habló tu hermano Pastor Vicente Bonilla Sánchez. Si este video ha sido de gran bendición para ti, compártelo con otro y compártelo con la iglesia. Y a que esta enseñanza llegue a los pastores, a los ministros, a las ovejas, a los laicos, a todos los que tengan que ver con el crecimiento del reino de Dios. Dios te bendiga. Ministerio Cristocéntrico Nuevos Pactos Nueva Vida se encuentra en la calle 4, número 30, en Las Palmas de Herrera. Primera iglesia del Ministerio Cristocéntrico Nuevos Pactos Nueva Vida. Nuevo Pacto Nueva Vida, el Elín de Dios. Dios te bendiga mucho.